Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión de Economía Circular, en la que vamos a conocer cómo se está trabajando desde Aragón y también desde las empresas de la provincia de Huesca en esa transición a un nuevo modelo de producción y de consumo que garantiza de alguna manera un crecimiento sostenible en el tiempo. Se aprovechan recursos, se reciclan, se reutilizan y por tanto también se reduce el consumo de materias primas. Por un lado, vamos a profundizar en la estrategia de Aragón Circular que impulsó el Gobierno de Aragón, que la está impulsando desde principios de 2020, de alguna manera para crear un marco político, económico y social que permita que en Aragón pueda realizarse esa transición. Y para ello nos acompaña la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Por otro lado, vamos a conocer la experiencia de las empresas, de dos empresas, de Iberfoil, que es la planta de fabricación de aluminio, asentada ya desde hace muchas décadas en Sabiñánigo, que pertenece al grupo Alibérico y que está desarrollando ahora un proyecto de economía circular, Iberfoil Integra, para reutilizar la chatarra, ¿no? Los restos de aluminio, que es un material infinitamente reciclable, pero que eso no significa que sea fácil. Vamos a conocer en detalle ese proyecto y nos acompaña el director general de la fábrica de Sabiñánigo, Pedro Mari Jiménez. Y vamos a conocer también el proyecto de otra empresa, de Genia Bioenergy, que junto con Enagas han planteado la construcción de un depósito de biometano que se generará a partir de residuos orgánicos en Vencillón. De alguna manera servirá también, ¿no?, para dar salida a residuos que se generan y ese gas que se obtiene se incorporará a la red general. César Casasnovas nos acompaña, que él es director de proyectos y responsable, ¿no?, del desarrollo de estas plantas en Aragón, en Cataluña, en La Rioja y en Navarra. Pues con todos ellos vamos a comenzar y empezamos con la consejera. Vamos a conocer en qué momento está de desarrollo ese plan, ¿no?, de Aragón Circular, de alguna manera para facilitar la economía circular en Aragón. En primer lugar, muchísimas gracias, Elena, al Diario del Alto Aragón por esta posibilidad para sumar a la causa que, en definitiva, con la estrategia Aragón Circular pretendíamos. Causa que pretende ir mucho más allá que potenciar un sector económico. Por un lado, pretendemos que, vistas las oportunidades en el ámbito de la economía circular, seamos capaces de pasar de un sector económico emergente a uno que sea estratégico y, además, transversal, viendo cómo desde cualquier actividad económica puede surgir ese intraemprendimiento, esa oportunidad de aprovechar al máximo lo que hasta hace poco tiempo todos consideraríamos residuos y volver a darles una vida útil utilizándolos como materia prima, pasando de una producción lineal a la denominada producción circular con el máximo aprovechamiento. Pero cuanto pretendemos en un modelo económico como el aragonés no es cuanto alguien puede seguir proponiéndonos de cambiarlo. No pretendemos cambiarlo, tenemos un modelo económico basado en unos pilares fuertes, en unos sectores que ya son para nosotros estratégicos, como es la agroalimentación, como es la automoción, como es la logística, como es el conjunto de energías, y partiendo de la base de que somos ya una economía diversificada, cuanto pretendemos es mejorarla. Dentro de este modelo económico, mejorar la economía supone una mayor diversificación, una mayor apertura, y creemos que la economía circular puede ser una buena herramienta. Así lo vimos y estábamos ya convencidos al inicio de la actual legislatura para en 2020 poner esta estrategia en marcha, Aragón Circular, que conlleva implícitamente mucho más que acciones en materia económica o empresarial, sino que con ella lo que pretendíamos era una apuesta cultural de mentalidad. Hoy en día, en economía circular o en Aragón Circular, contamos con agentes que denominamos colaboradores que se implican, y son, en primer lugar, las empresas. Siempre lo hemos tenido clarísimo que son los principales agentes para conseguir un cambio cultural, pasando también por consumo,
como consumidores somos cada vez más exigentes en el ámbito y bajo ese paraguas de la sostenibilidad. Creemos que tenemos una oportunidad y, de hecho, en nuestro día a día, ya no solo como consumidores, sino dentro del ámbito de nuestros hogares, creemos que esa economía circular, ese aprovechamiento máximo, no solamente ha formado parte vital de la trayectoria a lo largo de la historia, sino que tenemos que ser imaginativos para aprovechar al máximo. Quiero agradecer también a quien nos acompaña el hecho de que faciliten en esta visibilización aquello que el 30 de enero en la presentación de Aragón Circular decíamos. No pretendíamos algo filosófico o teórico, cuanto pretendíamos era la aplicación en la práctica a proyectos empresariales. Y estoy muy satisfecha porque los dos casos, yo diría de éxito, que tenemos ya aquí tangibles y acompañándonos, han sido proyectos que los conozco de primera mano. El de Iberfoil, porque gracias a esa visión estratégica de Clemente González, de su presidente, puedo decir, y él así reconoce, que sobre la marcha, ante una necesidad que la empresa tenía, surgió como una oportunidad. Y ocurrió en mi despacho. Tenían auténticos problemas de cuello de botella para conseguir materia prima, y enseguida vio, hablando de economía circular, cómo podía aprovechar esos residuos. Y eso fue un proyecto que lo hemos visto evolucionar y nos parece, a modo de ejemplo, muy importante de cara a sensibilizar a cualquier actividad económica. El proyecto que se lleva a cabo en Vencillón, el que de la mano de Ingenia con Enagas está poniéndose en marcha, también es un ejemplo importantísimo. Hace aproximadamente un año que trabajamos para la declaración de interés autonómico y no solamente permite reforzar ese sector estratégico que son las energías renovables en nuestra comunidad, sino que tiene un papel realmente primordial: el aprovechamiento de residuos de nuestra agroalimentación y, sobre todo, algo que nuestra estrategia pretendió desde un primer momento: ver esas oportunidades, aprovecharlas vertebrando, que sea el ámbito rural el que también vaya generando oportunidades en aquello tan amplio que es la lucha contra la despoblación. Ahora, si le parece, consejera, vamos a continuar conociendo un poco los proyectos de Aragón Circular. Profundizaremos también en las distintas acciones que se llevan a cabo dentro de la estrategia y vamos a conocer precisamente ese proyecto de Iberfoil Integra, que se trata un poco de aprovechar, ¿no?, los restos y las chatarras que se generan en la producción actual y reutilizarlo. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a la consejera, a Marta, al resto de personas y también al director general, que verdaderamente nos está apoyando y nos está prestando todo su conocimiento y todo su saber para que, bueno, pues podamos estar al día de todas las mejoras que puedan existir a través del Gobierno de Aragón. Y la verdad es que es gratificante. Yo vengo de una región que es Navarra, donde he trabajado también en el mundo del aluminio, pero yo creo que no ha sido el gobierno tan cercano como está siendo en estos momentos con la planta de Iberfoil. Y ahora ya, una vez agradecido, pues entro en materia. A ti también, Elena, pues gracias por esta participación y darnos esta oportunidad de podernos abrir a lo que es el conocimiento de la economía circular, ¿no? Evidentemente, como se ha comentado aquí por parte de la consejera, esto viene por una necesidad efectivamente prioritaria. La planta de Iberfoil, en sus orígenes, antigua Alcoa, primero Pechiney, evidentemente es además donde la primera gota de aluminio en este país, en España, en el año 1927, se produjo precisamente en la planta de Sabiñánigo, ¿no? Tenía no ya esa economía circular, pero sí estaba trabajando, digamos, en ese mercado. Entonces, en aquellos años también eran visionarios, ¿no?, de lo que podía ser. No se conocían los medios que hay ahora y la descarbonización, etcétera, etcétera, que podría haber, pero sí eran visionarios de que evidentemente algo tenían que hacer para tener todo el flujo completo, ¿no? Entonces, la planta de Sabiñánigo, poniéndonos en el día de hoy, vemos que está coja, le queda una pata, donde evidentemente nosotros no tenemos
esa parte de esa materia prima que necesitamos, por así decirlo, porque para que se hagan una idea todos ustedes, la materia prima que proviene de laminación en caliente o de colada continua, hay dos formas de poder realizar lo que es el aluminio se funde a una temperatura aproximadamente de 800 grados de temperatura y luego en un recorrido más corto, más largo, pierde aproximadamente del orden de 150 grados y a través de unas placas, es lo que se llama laminación en caliente muy grandes, con un tren de laminación muy extensible, pues se rebaja hasta lo que es 6 milímetros. Evidentemente, esa parte de esa laminación tiene un coste bastante alto y por eso se ha metido ya en el mercado lo que se llama colada continua, ¿no? Son unas coladas continuas que a través de unos hornos fusores que tienen que estar evidentemente las 24 horas del día fundiendo aluminio, luego se pasan a dos hornos que de alguna manera son los que trasladan el aluminio a lo que son las propias coladas y donde a través de una canaleta y de unos filtros cerámicos llamados sniff llega el aluminio en líquido y a través de esos rodillos que están refrigerados por agua sale una veta de aluminio de aproximadamente 6 milímetros de espesor y donde se realizan unas bobinas aproximadamente de 13 toneladas. Esa parte de esa materia prima es la que nosotros evidentemente no contamos en Sabiñánigo y es donde evidentemente vimos que estábamos obligados, por así decirlo, porque si no era una planta que evidentemente podía tener futuro, pero con un recorrido no muy largo en el tiempo, ¿no? Entonces, con esta parte ya queda una empresa con un recorrido para muchísimos años, ¿no? Tiene un recorrido de mucho futuro y donde tiene un valor muchísimo mayor que el que podía tener en sí toda la planta con todo el know-how o todo lo que tuviera de conocimiento, ¿no? Porque de alguna manera se completa un poco el ciclo. Correcto. Entonces, ahora mismo en la fabricación ya también todo el flujo evidentemente completo, ¿no? Vamos a empezar aproximadamente en julio, es cuando tenemos previsto que evidentemente saquemos la primera parte de ese aluminio o de esas bobinas. Hay varias aleaciones en el mercado dependiendo de los productos que se vayan a utilizar, entonces nosotros nos vamos a dedicar, por así decirlo, por dos aleaciones momentáneamente, luego evidentemente iremos ampliando la gama de lo que son aleaciones, pero evidentemente es que es necesario y primordial que nosotros, dentro de esa reciclabilidad que tiene el aluminio, podamos ser autosuficientes y podamos fundir ese recorte llamado recovery, podamos fundirlo en nuestros propios hornos fusores y luego pasemos a los hornos de mantenimiento y luego a las coladas y estemos dando continuamente vuelta a ese ciclo. Nuestras chatarras, las propias del grupo, también evidentemente tendremos que comprar. También tendremos que comprar evidentemente lingote que se llama primario en los mercados de África, Surinam, Brasil, etcétera, etcétera, porque hay ciertos productos que requieren que evidentemente tengan una, digamos, productividad acorde a lo que se necesita, ¿no? Pero en cualquier caso se reducirá mucho la necesidad de compra de materia prima, porque parte... Evidentemente. Suele estar aproximadamente en un 50-50, materia prima y lo que es el tema de chatarra, y nosotros pretendemos en esta primera fase llegar a un 70-30. Bueno, vamos a conocer también el proyecto de Genia Energy con Enagas para crear esa planta en Vencillón, ¿no? Cuéntanos un poco, porque ya está en desarrollo, ¿en qué puntos está, en qué plazos está? Es un proyecto que no es un proyecto individual, nace del interés de Enagas de descarbonizar la red de gas natural, de que el gas natural que circula por los conductos pues, no sea únicamente de origen fósil, sino que sea de origen verde o renovable. Entonces, a partir de ese interés y empecé a colaborar con Genia Bioenergy para el desarrollo no de una única planta, sino de que sean varias las plantas que hay en toda España que se dediquen a la obtención de este biometano, que se suele llamar, que se puede inyectar a la red para descarbonizar la red de gas, ¿vale? En Huesca es la primera de estas plantas. Es un orgullo que sea la primera, ¿no?
y que esté aquí en Huesca. Entonces, aprovecho un poquito la oportunidad que nos dais y agradeceros también el poder participar tanto a Alto Aragón como a la consejera por su presencia, a CEI por habilitarnos el espacio tan chulo que nos han dejado y a Pedro también por participar. Aprovecho un poquito para hacer un poco de didáctica de biogás, que a nivel de España no está tan implantado como otros países de lo que es Europa Central y Europa del Norte. Básicamente, una planta de biogás, ¿qué es lo que hace? Se recupera residuos o subproductos, mejor, subproductos, porque residuo da una idea de finalización que no se ajusta a este caso. Se recuperan subproductos de todo lo que es la industria productora alimentaria, agroganadera también, purines, estiércoles, luego de depuración de industria agroalimentaria y un proceso que se realiza de forma natural si tú dejas este tipo de subproducto sin hacerle nada, que es que se fermenta mediante la acción de unas bacterias y se produce metano, que si no haces nada se emite a la atmósfera, pues lo que se hace es hacerlo dentro de un espacio confinado, unos bioreactores, unos grandes depósitos estancos, donde se dan las condiciones para optimizar la producción de este metano y, evidentemente, no se deja escapar nada de él, ¿no? Con eso se tiene lo que es el comúnmente llamado biogás, que es una mezcla que es principalmente metano y algo de CO2 que se produce en este proceso de fermentación y mediante un proceso, al final metano es lo mismo que el gas natural, químicamente, mediante un proceso de separación, lo que se hace es separar el CO2, dejárselo el metano y entonces se puede inyectar a la red de gas natural porque es un producto totalmente compatible con lo que está circulando por allí, ¿no? Además, no todo se transforma en gas, todo lo que produces, queda un resto bastante importante en volumen, pero que sí que mantiene todos los nutrientes, todo el nitrógeno, todo el fósforo, todo el potasio que tenía la materia prima original antes del proceso de fermentación. Y este digestato, que se suele llamar comúnmente, bien directamente, bien mediante algún proceso de ajuste, se puede aplicar como un fertilizante a aplicaciones agrícolas, ¿no? Con eso dijéramos que estamos cerrando el círculo. Este fertilizante vuelve a la tierra, esa tierra vuelve a producir vegetales que vuelven a utilizarse para consumo humano o para alimentar a otros animales, que producen otros subproductos que se vuelven a meter al proceso de digestión y dijéramos que un producto o un sistema de biogás un poco paradigma, ¿no?, de economía circular en sí mismo. Todo lo que se hace ahí está relacionado con la circularidad y el retorno. Bueno, precisamente la gestión de los residuos que se generan en explotaciones agrícolas, ganaderas y demás es una también de las cuestiones más controvertidas y más difíciles de resolver. ¿Puede ser una planta parte de la solución? Parte de la solución, sí. Al final, a ver, el hecho de que la mayor problemática viene por la parte de purines, entonces el hecho de que haya una planta de biogás ayuda a hacer una mejor gestión de todos estos purines, evita prácticamente los olores de esa aplicación después que se puede hacer luego posteriormente agrícola. Es interesante en el proceso de digestión, no puede funcionar únicamente con purín porque el purín es prácticamente todo agua, pero sí que es interesante tener una parte de este subproducto porque mejora el proceso de digestión mezclándolo con otros sustratos que se suelen llamar. Obviamente eso no es la solución porque si luego haces una aplicación incorrecta de ese digestato que obtienes, pues no has ganado nada. Pero sí que, digamos, ayuda a hacer una gestión más racional de todo lo que son los purines que se... Bueno, ¿qué inversión tiene? ¿Qué inversión, qué puestos de trabajo va a generar? Y si realmente esa inversión luego es rentable, ¿no? Porque es una también de las cuestiones que ahora hablaremos de la economía circular. En el caso de la planta de Vencillón tiene una inversión en torno a 15 millones de euros, hay 12 personas, o sea, 12 puestos de trabajo directos, más unos cuantos más indirectos, en torno a 50, 60, vinculados a procesos más de logística, de entrada y salida de los diferentes productos y este fertilizante que pueda haber a salida. Y en cuanto a términos económicos, evidentemente sí que es rentable, si no, no estaríamos desarrollando el proyecto. Sí que es verdad que la rentabilidad exactamente es económica y aparte entiendo que también pues por la dificultad que existe en este momento, ¿no?, de
de abastecimiento también, es generar otra fuente alternativa a... Todos los países de Europa que están muy desarrollados en temas de biogás sí que ha habido más ayudas directas, muchas más ayudas a desarrollo. Aquí no hemos llegado a ese punto, pero en esta situación actual de escasez o cierta escasez de lo que es el gas natural, que siempre hemos tenido, o sea, siempre hemos sido un país importador, no tenemos un gas natural propio, pues estas plantas de biogás, biometano, no dejan de ser pequeños yacimientos locales de gas natural. En el caso de Iberfoil Integra, también, ¿cómo se plantea esa rentabilidad? Porque ¿qué inversión conlleva? Conlleva una inversión importante, bueno, supongo que estará evidentemente estudiado pues, la rentabilidad, ¿no? de construir una planta de este tipo. ¿También es una cuestión más por el conseguir una materia prima de otra manera o porque realmente luego económicamente se puede ser muy competitivo? Hombre, Elena, toda inversión requiere detrás una rentabilidad, no cabe ninguna duda, ¿no? Puede ser en un periodo corto, en un periodo largo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero toda inversión tiene que tener un retorno, si no, mal vamos, ¿no? Sí, evidentemente tiene una inversión, en principio por el coste, ¿no? Nosotros tenemos que soportar en la actualidad un coste determinado de la materia prima que recibimos. Para que te hagas una idea, puede estar en torno a lo que pueden ser pues 700, 800 euros la tonelada, y con esta inversión pues podemos reducir pues posiblemente igual un 50%, ¿no? de nuestro propio coste. Claro, a eso le tienes que añadir que el coste que nosotros ahora no soportamos vamos a tener que soportar, que es el coste del personal, etcétera, etcétera, más amortizaciones, etcétera, que tenemos que soportar también, ¿no? Pero nos compensa en principio por agilidad, por servicio que podemos dar a los clientes y porque es algo que en España hoy por hoy no existe, ¿no? Es un compendio de todo lo que es el circuito del aluminio, donde tenemos cerrado desde el principio hasta el final, ¿no? Nosotros meteremos chatarras de nuestra propia producción, meteremos también lingote primario, no cabe ninguna duda, sacaremos material a 6 milímetros y lo venderemos a 6 micras, es decir, en todo ese circuito tenemos una rentabilidad que ahora también tenemos, no cabe ninguna duda, pero será mucho mayor. Con lo cual, efectivamente, a largo plazo, al final, merece la pena hacer la inversión para conseguir esa rentabilidad, que también es una rentabilidad social, ¿no? No cabe ninguna duda, Elena. Es que si no, no tendría razón de ser, ¿no? Y luego la creación de puestos de trabajo que va a dar eso, aproximadamente estaremos en torno a 30 o 40 puestos de trabajo directos, más los indirectos que pueda dar, porque hoy en día las maquinarias también tienen ya mucha más tecnología que las anteriores, ¿no? Es decir, nuestra propia planta de laminación, que bueno, hemos hecho avances tecnológicos, no cabe ninguna duda, con inversiones, pero es una planta de muchos años frente a la planta que vamos a montar ahora y lo que son las coladas continuas, que yo conocí también hace muchos años, respecto a las de ahora, pues no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En cuanto a utilización, mecanización, etcétera, etcétera. ¿Qué conlleva eso? Pues algún puesto de trabajo menos, ¿no? En contrapartida, en lugar de buscar mano de obra no cualificada, lo que te obliga es a buscar mano de obra más cualificada, ¿no? Más ingeniería, otros puestos de seguimiento de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? No, preguntaba eso porque aunque parezca muy evidente lo de la rentabilidad, hay muchas empresas que no dan el paso, ¿no? Y hay empresas que efectivamente les da un poco, no lo sé, miedo hacer proyectos de economía circular precisamente por eso, por cuestiones de rentabilidad, consejera. De ahí que la mentalidad tenga que girar hacia esta visión no cortoplacista, mucho más con luces largas, pero quizás en muchas ocasiones esa costumbre ya arraigada de comprar materia prima y desechar, entre comillas, aquello que ya no utilizamos, puede que haya pasado a la historia hablando de forma generalizada. En cuanto a rentabilidad que añadían, y concretamente la rentabilidad social, queda patente, no solamente en empleo, en crecimiento, en oportunidades para el ámbito rural. Sumemos, y es muy importante algo que apuntabas, Elena, de cara al aprovechamiento máximo de algo que
es un problema, no es que pueda, es que es un problema en territorios como el aragonés, con tal cantidad de ganado porcino como son los purines, no solamente, como bien decía César, en parte mezclado con otros residuos y subproductos, como muy bien ha indicado, sino a través de la tecnología de estudios, el haber llegado a utilizarlo como fertilizante y abono natural, eso cierra un círculo importantísimo de cara a la rentabilidad social. Pero es que además es buscar eficiencia en un plano más global. Estamos hablando de descarbonización, limitando en muchos casos transportes para conseguir materia prima que son de larguísimo recorrido. Estamos hablando también de oportunidades nuevas que permiten dentro de esa eficiencia el que puedan llegar a futuros consumidores. No hablo exclusivamente del consumidor final, sino a modo de ejemplo, ese aluminio acabará en nuevos procesos productivos que hoy en día buscan, mediante la trazabilidad, y eso es demostrable, que todo el proceso productivo, todo lo largo que pueda ser, acabe teniendo ese punto de sostenibilidad, de descarbonización o de circularidad. Es el mercado cada vez más exigente, también los consecuentes productores, y lo exigirán. Dar el paso puede costar, pero ese aprovechamiento en muchas ocasiones puede que se le escape a algún productor. En tierra de agroalimentación potente como es la nuestra, ver que tienen posibilidades a través de residuos o subproductos vitivinícolas de cara a cosmética, a farmacia, como lo es el ganado porcino, de cara a que todos esos subproductos puedan convertirse en energía, requieren de dar ese paso, y para ayudarles y acompañarles está la Administración y está esta estrategia. En primer lugar, orientando y resumiendo, financiando con líneas de apoyo a todos estos nuevos proyectos, formando a todos esos trabajadores, empresarios o a quien quiera en el ámbito de la economía circular ser especialista en la materia. Y además, algo muy importante para nosotros, estimulando. Más allá de agilizar proyectos, de acompañarles como cualquier otro proyecto, vimos, y vamos de cara a la tercera convocatoria que duplicamos en cuantía para el próximo año, con 8 millones, como a través de alianzas entre empresas, institutos de investigación y, en definitiva, con un buen proyecto, y los hay, esa I+D, esa innovación aplicada a la economía circular en cualquier ámbito, da resultados. En las dos convocatorias que hemos tenido muy buenos proyectos fruto de estas alianzas, hemos tenido un buen número de millones de inversión y hemos tenido un buen número de puestos de trabajo que, como muy bien apuntaban, tanto los directos como los indirectos suman, pero es que los trabajos directos son trabajos de calidad, especializados, cualificados y además estables en el territorio. Esos datos que estaba apuntando demuestran que sí, que cada vez hay más interés de las empresas aragonesas por hacer proyectos de economía circular, o todavía hay sectores que les cuesta un poco más. Yo creo que más que sectores, al final, cuando vamos dando a conocer todos estos proyectos, lo que ven es la oportunidad de ese aprovechamiento, no solo la empresa, sino aliados con la universidad, con el CSIC, con tantos institutos como el ITA de investigación que tenemos en nuestro territorio. Ven un estímulo en cuanto a la convocatoria de ayudas que también promueve, ven que esa financiación, el propio CEI ha entrado en proyectos europeos que también permite apoyarles con financiación privada por un tope de 20 millones de euros, que tienen esas facilidades y que además les vamos a acompañar. El hecho de que ya haya ejemplos tangibles de que hayan dado ese paso, que funcionan, que son eficientes y que además, lejos de suponer costes en un periodo de tiempo, lo que hacen es facilitar esa eficiencia que se traduce al final en costes y garantía de suministro, les abre un campo para que esa creatividad, imaginación venga de la mano de la realidad. Es cuanto tenemos que seguir consiguiendo y es cuanto estamos viendo. Si eran los primeros proyectos, podemos decir, o de los primeros que conocíamos en materia de economía circular,
Lo digo con satisfacción. Hemos visto cómo nuevos proyectos ya están viniendo al departamento y al final yo diría que nos hemos conseguido posicionar, gracias a los que ya se han implantado, gracias en nuestra humilde aportación a la Estrategia Aragón Circular, pero ya vienen inversiones de fuera, vienen inversiones del intraemprendimiento de nuestras empresas y hoy podría decir que más allá de la valorización, lo que hasta hace poco eran residuos puros y duros, han ganado valor económico en su conjunto. Ya se busca comprar. Bueno, decía al inicio que quería que fuera de alguna manera un sector estratégico, que no fueran acciones puntuales, sino un sector estratégico. Claro, en una provincia como la de Huesca, yo creo que cuando se plantean proyectos por parte de las empresas hay que pensar que estamos en una provincia con una naturaleza, por ejemplo, desde la fábrica de Iberfoil se ve todo el Pirineo, ¿no? Hay que pensar en eso también, ¿no? Cuando se innova. Sí, En que se está en un entorno natural que hay que preservar. efectivamente. De hecho, el colorido que le queremos dar a la nueva planta pues tiene que ir un poco, o va a ir un poco encaminada al entorno que tenemos alrededor de lo que es el propio Pirineo, ¿no? Y la Jacetania, ¿no? Entonces, ese entorno verde que le vamos a dar a la fachada dentro de lo que son las oficinas, pues queremos que sea un poco en línea y que no sea algo vanguardista que pueda romper ahí, sino que, bueno, mantengamos, digamos, ese entorno natural y tan bonito que tenemos alrededor, ¿no? Bueno, en el caso de la planta de Vencillón, está en un territorio, son plantas que a veces generan una cierta contestación social. ¿Cómo se plantea también la ubicación? Es una zona que efectivamente allí sí que se genera, hay muchísimas explotaciones, muchísimas... Es importante que cuando se selecciona una ubicación para una planta de estas, se venga a dar una solución al lugar donde te implantas. No puedes venir a implantar, a dar solución a problemas de gestión de residuos subproductos de otra zona. En la zona de Vencillón es una zona, como muchas partes de la provincia, con una gran producción agrícola, con una gran producción ganadera, hay mataderos, hay producción de frutas y hortalizas a ambos lados de la frontera, entonces encaja muy bien en esa ubicación porque pues, todas las personas de la localidad pues, van a estar relacionadas con estos sectores. Además, aquí tenemos un puntito de desventaja y es que al haber pocas plantas en España hay ese miedo un poquito a lo desconocido. Al final siempre hay un cierto rechazo a todo lo que está relacionado con la gestión de residuos, de ahí también un poquito ese cambio de nombre que ayude a asimilar que no estamos hablando de residuos puro y duro. Siempre hay algo de rechazo pues, por el tema de, muchas veces se habla de olores, problemas de suciedad. En una planta de biogás nada más lejos de la realidad. Cualquier olor que venga de un residuo viene de parte de su fermentación. Nosotros lo que queremos hacer es que esa fermentación sea realizada dentro de un espacio confinado y que todo el gas que se produce, que al final es la fuente de olor, no se pierda. O sea, cualquier olor significaría que la planta no está haciendo bien su trabajo y está perdiendo su fuente de ingresos principal, que es la producción del gas. Entonces, evidentemente, dentro de lo que puede ser la planta sí que puede haber algún tipo de olores, igual que cuando el camión de la basura pasa por la puerta de tu casa, pues hay cosas que son inevitables, pero lo que es fuera de la planta puede hacer un tema de olores inferior a una industria convencional. Claro, son precisamente esas emisiones las que se aprovechan, las que se convierten en el producto, ¿no? Cualquier tipo de olor está asociado a una emisión de gases y nosotros lo que queremos es ese gas precisamente recogerlo, tratarlo y inyectarlo a la red. El tema de los puños que va saliendo, hay un tema de normalmente en las ubicaciones donde hay mucha granja, y es que cuando se hace esa aplicación del purín al terreno, los vecinos se suelen quejar porque pues, no es un olor agradable. Incluso en Huesca capital se ha llegado a producir este hecho. El proceso de digestión lo que hace es esa fermentación, como decía, dentro de un proceso confinado, entonces el producto de la salida aprieta prácticamente todo el olor y tiene pues, un fertilizante convencional.
aunque solo fuera por eso, ya sería interesante, pero como hemos comentado antes, pues muchas más. Bueno, estamos conociendo dos proyectos además más del sector industrial, de la provincia, de empresas ya más grandes. Hay muchos proyectos en la provincia de Huesca de economía circular. Lo cierto es que cada vez hay más. Me parece muy relevante cuanto acabáis de comentar y he tomado nota respecto a la contestación social. En primer lugar, quisiera dejar claro que todo proyecto que va de la mano de la Administración es un proyecto, como comprenderán, lejano a la contestación social potencial, porque nadie queremos problemas a nuestro alrededor en el territorio. En muchas ocasiones ha quedado patente que cierto rechazo a contestación social y no precisamente a proyectos que hemos conocido parte de la desinformación. La primera tarea a llevar a cabo es la pedagogía y la información acerca de estos proyectos para tranquilizar a todo el territorio. De hecho, es importante que estemos conociendo un poco, ¿no?, cómo funciona, porque Así es. Yo creo que en parte, y cuando hacemos informaciones desde los periódicos, a veces pasa eso, ¿no? Cuando llega a un territorio un proyecto, pues ante lo desconocido a veces se genera un rechazo porque tampoco se conoce a fondo, ¿no?, cómo va a ser. Cierto, y algunos de los proyectos que hemos ido conociendo y dando a conocer como nuevas inversiones en los últimos tiempos, ya partíamos de la base de que la mejor de las armas frente a una potencial contestación social es la pedagogía. Explicando bien a fondo en qué consisten estos procesos es como evitas maledicencias en ocasiones que pudieran surgir. Estos proyectos que van a más dentro de la provincia aprovechan también los propios recursos naturales. De entrada ya las propias energías renovables a través del sol y del viento podrían considerarse correctamente economía circular. Pero todo ese aprovechamiento de cara al biometano tiene nuevos puntos y ubicaciones en la provincia. De cara al aprovechamiento de materias primas o subproductos, qué no decir del propio ganado porcino, y lo estamos viendo, hay implantadas ya nuevas inversiones en nuestro territorio que aprovecha desde la sangre del cerdo hasta subproductos que tienen mucho que ver con farmacia, con cosmética, con abonos naturales. Hace poco se presentaba un proyecto que también está sumado a la declaración y con el sello circular, como a través de los pozos de café también se obtiene abono natural. Son proyectos que pueden parecer pequeños, pero son eficientes, suman al ámbito del crecimiento del empleo y de la sostenibilidad, y son cada vez más estos proyectos reales, tangibles, generadores de riqueza y empleo, y además de estar involucrados en esta estrategia. A mí me gustaría dar cifras actualizadas en cuanto a esa adhesión a nuestros principios recogidos en la Declaración Institucional de Aragón Circular. Pandemia mediante, por mucho que hayamos seguido estando presentes, que lo estamos a través de redes sociales, de una página web, aragoncircular.es, que es exclusiva para esta estrategia y para dar a conocer casos de éxito, buenas prácticas en nuestro territorio. Tenemos ya 140 adhesiones entre empresas de toda tipología y tamaño, y también de ayuntamientos, de entidades locales que pueden a su vez obtener el sello Aragón Circular, un reconocimiento que no se regala, un reconocimiento que se trabaja, se solicita. En la primera convocatoria hemos tenido 101 solicitudes, de las cuales 11 han partido de la provincia de Huesca, y 72 de esas solicitudes entre empresas y ayuntamientos han conseguido el sello. Un sello que es imagen, es reputación, pero es mucho más. Facilita procesos como la solicitud del actual PERTE de economía circular, la propia financiación de proyectos de economía circular, y de cara a esa imagen fiel que reconoce y recoge la información no financiera que se requiere a las empresas. Y en cuanto a creación tangible y actualizada de puestos de trabajo y de inversión a través de la innovación, de esa I+D,
estimulada con la convocatoria que llevamos a cabo desde el Departamento de Economía. Podemos decir que la primera convocatoria eran proyectos más chiquititos de empresas no nuevas, sino empresas que veían posibilidad de emprender dentro de su propia actividad. Era un total de 36 proyectos en el año 2021, estábamos hablando de 68 empresas y autónomos, más los consecuentes institutos de investigación en alianza, supusieron ya de entrada más de 30 millones de inversión y venían acompañados por 25 puestos de trabajo directos. Hace apenas un mes sacamos la resolución de la segunda convocatoria, hablábamos de 4 millones para estos incentivos y llegamos en esa resolución a tener 16 nuevos proyectos de mayor envergadura. Ya entraban grandes empresas en esta segunda convocatoria. Esos 16 proyectos suponen 16 millones de euros de entrada para llevarlos a cabo y suponen 49 empleos, insisto siempre, directos y cualificados. Y está a las puertas una nueva convocatoria en cuanto esté aprobado el presupuesto. Hablamos de breves fechas para poner en marcha un total de 8 millones, el doble. Vistos los primeros casos, vista ya la mayor difusión, consideramos que ojalá queden cortos estos 8 millones para todos esos proyectos que podamos ver. Pero de cara a nuevas inversiones, cuanto podemos decir también en la provincia de Huesca es que se ha generado un caldo de cultivo que trae nuevos proyectos, además de los que nos interesan mucho, que haya dentro de esa agroindustria, dentro de ese potente sector industrial, posibilidades de generar ese intraemprendimiento con el cual ganan las empresas y ganamos todos. Estaba hablando de las ayudas directas del departamento, que eran 4 millones, ahora van a pasar a 8. También hay un PERTE de economía circular, ¿no?, de 192 millones de euros. ¿Qué dinero puede llegar con proyectos de empresas aragonesas, puede llegar a Aragón y a la provincia de Huesca? Los PERTE no vienen territorializados. Los PERTE dan respuesta a propuestas, a proyectos, a solicitudes que estén presentados acorde a los requisitos que en principio plantea. Cuando se empezó a hablar de PERTEs por parte del Gobierno central, se empezaron a dar una serie de pinceladas que quizás no coincidan al 100% con la realidad que acaba siendo publicada. Lo digo no tan en positivo para otro tipo de PERTEs, pero en el caso del PERTE de economía circular, cuanto cabe decir es que realmente me satisface el hecho de que haya cambiado respecto a las previsiones iniciales. Cuando se hablaba de un PERTE de economía circular, venía enfocado exclusivamente, como la mayoría de las ocasiones en las que se habla de economía circular, al medio ambiente. Y se preveía que fuese destinado este cúmulo de millones a, lo digo como lo hablábamos con el propio consejero Olona, que es quien lleva medio ambiente en su cartera, además de agricultura, a temas de limpieza medioambiental, unos mejores recursos naturales o paisajísticos. Como no, me parece importantísimo, pero realmente si queremos fomentar y mover la economía circular para que acabe dejando esa rentabilidad social, tenemos que contar con las empresas. Y este PERTE finalmente ha venido publicado desde el mismo Ministerio, el de Transición Ecológica, pero enfocado a proyectos empresariales. Son los que acaban fomentando esta cultura, pero sobre todo son los que acaban aprovechando la economía circular para generar mayor sostenibilidad, mayor descarbonización y más rápida, que es cuanto se pretende, empleo y riqueza. Por lo tanto, ese PERTE lo que requiere es de proyectos que partan desde Aragón, que sean interesantes y acorde a los requisitos presentados, y decir que en el Gobierno de Aragón tienen todo nuestro apoyo, acompañamiento y asesoramiento para que puedan ver realidad resoluciones positivas para el territorio. Estas empresas precisamente tuvieron el apoyo del Gobierno de Aragón en la declaración de interés autonómico, ¿no?, para la tramitación administrativa, pero el proyecto se está desarrollando, por ejemplo, en el caso de Iberfoil Integra. ¿A qué ayudas han podido acceder o cómo se sabe claramente qué recursos hay, de qué administraciones, un poco cómo está eso? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada, ¿no?
Nosotros momentáneamente no hemos recibido ninguna ayuda, no quiere decir que no vayamos a recibir. Como bien te he comentado antes, hemos tenido la gran suerte de encontrar a un director general que apuesta por lo que son las empresas, que Sí, conoce Miguel lo Luis que son las Lapeña, que como empresas, no está porque aquí. proviene del mundo empresarial, él como financiero, sabe las penurias que se pasan. Y nosotros en este momento no hemos recibido. Te repito que no quiere decir que no vayamos a recibir. Estamos en ello, vamos a trabajar en ello. Nosotros simplemente contamos en este momento para ese proyecto con lo que son los préstamos de Sepides. Tenemos 4 hitos. El primer hito ya lo hemos ejecutado, donde tenemos que presentar un aval para recibir ese préstamo. Ahora estamos con el segundo préstamo, donde también tenemos que presentar otro aval, pero bueno, vamos a trabajar y estamos trabajando con el Gobierno de Aragón, porque, repito, hemos encontrado una gran persona con una gran valía, donde nos va a aportar ese plus que necesitamos y que los políticos, una vez por todas, parece que se prestan, y recojo el guante que de alguna manera ha lanzado la consejera para ver si a través del PERTE, que parece ser que va a venir con 400 y pico millones, somos capaces de poder obtener algo a toda esa cuantía que tenemos de inversión, que está en torno a 36-40 millones de euros. Bueno, además estamos en plazo todavía, hay plazo todavía para presentarlo. Bueno, en el caso de vuestro proyecto también, eso habéis conseguido de alguna manera ese apoyo desde el Gobierno de Aragón con esa declaración, pero a partir de ahí, porque estáis todavía, ¿no?, en trámites administrativos. Está completándose el trámite de la declaración de impacto ambiental y toda la tramitación con la Administración, que esperamos que pueda estar ahora a principio del año 22, o sea, perdón, del año 23. Está yendo, los informes están siendo favorables, todo está yendo bastante bien. No tenemos, o no hemos tampoco optado a ayudas económicas. La situación conlleva la guerra de Rusia y Ucrania, está haciendo que se incrementen los precios del gas natural. Eso ayuda, digamos, de la parte financiera al desarrollo de productos de producción de biometano, aunque tiene una repercusión para lo que es la industria en general. Desde la Administración, y de cara a desarrollar proyectos futuros, sí que pues siempre está ese tema de la tramitación, se pueda agilizar, que nos podamos, digamos, igualar a otros países de Europa en los procesos de tramitación de plantas de producción de biogás y biometano. Entendemos que hemos empezado ahora en serio y que la Administración necesita un tiempo para poder adecuarse, pero sí que es verdad que hay bastante diferencia entre los trámites que se tienen que realizar aquí a nivel del Estado español y fuera de España, en otros países de Europa, Alemania, Dinamarca. Y luego también agilidad o cierta estabilidad legislativa en todo lo que está relacionado con una planta de biogás, porque toca muchos palos, podemos decir. Toca todo el tema de fertilización de suelos, que hay una normativa que está en desarrollo, una transposición de normativa europea, entonces sí que hay pedir, ya que está aquí la consejera, aunque no sea el ramo que le toca, porque supongo que toca más a temas de medio ambiente, que esta transposición y esta legislación que afecta a las plantas de biogás, porque al final tenemos pues residuos, tenemos aplicación de fertilización, tenemos la parte de más gasista, que afecta a diferentes administraciones, pues que haya esa estabilidad legislativa, que tengamos claras las reglas cuando empezamos a gestionar estos proyectos, para que podamos ir lo más rápido posible. Desde nuestra parte también, ofrecer toda la ayuda y todo el soporte a este proceso de adecuación de la Administración a tramitar este tipo de proyectos, que entendemos que son nuevos para la Administración, pero bueno, desde nuestra parte también, pues ese grano de arena o esa aportación para que pueda ir lo más rápido posible para todos. Bueno, en la estrategia de Aragón Circular, consejera... Si me permites, por alusiones, sí. Yo quisiera dejar claro una cosa. Tenemos aquí 2 ejemplos, pero en primer lugar, los proyectos de economía circular que están creciendo en nuestro territorio en ningún caso están surgiendo por recibir ayudas. Eso para empezar. Porque sí, que eso es importante también. Hombre, como economía circular es transversalidad, pero muchas de las inversiones que en nuestro territorio están creciendo, consolidándose, llegando,
no vienen por ayudas y, en todo caso, la principal de las ayudas que un gobierno autonómico puede ofrecer son en materia de agilidad y en la tramitación burocrática. Tenemos aquí un caso que en materia medioambiental precisamente requiere de una tramitación por temas ambientales y autorizaciones que puede reducirse a la mitad y que por la singularidad se consideran de declaración de interés autonómico. Pero más allá de esta razón de ser, que no tiene que ver con la percepción de ayudas, las solicitudes de las ayudas, no dicen, no hemos recibido ayudas. Hay que preguntar, ¿y qué ayudas solicitáis o sois susceptibles de solicitar? Porque quiero dejar claro algo. Cuando hablo de convocatoria de ayudas a la I+D, no son meras ayudas por llevar a cabo un proyecto de economía circular, no. Algo más hay que aportar y ni siquiera estamos pidiendo patentes, pero que sí son trabajos en alianza que conllevan trabajos de investigación o desarrollo experimental que dan un salto cualitativo. Pasan de ser teóricos, académicos en institutos de investigación o universidad a ser aplicaciones reales en nuestro territorio. Lo hicimos desde un inicio ya en el año 18 en materia de automoción y movilidad, lo hemos hecho en el ámbito farmacéutico. La economía circular en todos los ámbitos requiere de ese plus para solicitar estas ayudas y están funcionando. Ese talento con el que contamos en Aragón en materia tecnológica, científica, académica, que vea una realidad en la puesta en práctica en investigación, en desarrollo experimental, pero en los procesos productivos. Por eso digo, hay una oportunidad en el PERTE, pero no hay ayudas al uso para que se entienda directas por el mero hecho de llevar a cabo un proyecto de economía circular. Las hay, como cualquier otro proyecto, a disposición de quien quiera venir al departamento y le informaremos, por supuesto. Sí, Pero que la idea es un poco más que el apoyo en conjunto de la Administración, como resaltaban ellos, ¿no?, a la tramitación un poco de todo el proyecto, y bueno, que se puede complementar en un momento dado, pero que desde luego no sea y eso lo que cuando cumplen motive. los requisitos de nuevas inversiones con todas las características que requieren otro tipo de ayudas, desde el empleo, desde el acompañamiento para todas las nuevas contrataciones en base a la formación, desde incentivos económicos regionales cuando el proyecto cumple los requisitos que no marca la Administración, sino que lo marca en este caso el Gobierno de España. Por supuesto, si son de economía circular y encajan en esos requisitos, estamos a su lado para solicitar todas estas ayudas y preparar los expedientes. Comentaba antes César que, bueno, que había algunos aspectos que no formaban parte de su departamento, pero dentro de esa estrategia de Aragón Circular no solamente está el Departamento de Economía, sino también el de Medio Ambiente. Quiero decir que es transversal, ¿no?, en algunas... La economía circular es transversal. Sí. La estrategia Aragón Circular parte del Departamento de Economía. Cuanto es cierto es que se ha considerado medioambientalmente la economía circular como un factor que quedaba exclusivamente limitado allí. Y cuanto con el propio consejero Olona hablamos ya hace un buen número de años de cara a implantar por parte de Economía una estrategia empresarial y con gran potencia económica, llegamos a la conclusión de que era la mejor de las fórmulas. De hecho, alineados con los principios de las Naciones Unidas, con el Pacto Verde Europeo, nos adelantamos incluso a la estrategia nacional, viendo la mejor de las palancas en el ámbito empresarial. De ahí que pasó a ser una estrategia con un propósito similar al que habíamos puesto en marcha con éxito, y eso lo podemos decir pasados ya unos cuantos años, y también arrancando de la mano de los agentes sociales en materia de responsabilidad social. Fue en la anterior legislatura cuando vimos que la responsabilidad social aragonesa, si la denominamos la RSA,
partía del hecho de que si las empresas entendían cuánto significaba implicarse en esa estrategia, obtener un sello y actualizarlo, iba a generar una mancha de aceite a modo de cultura empresarial que no solamente conllevara una cuestión de imagen y reputación, sino que conllevaba y además se obligaba a cada una de estas empresas implicadas en llevar a cabo prácticas que unas eran emuladas porque otra empresa las había ideado y otras muchas son innovadoras. Así se genera una cultura empresarial y del mismo modo a través de las empresas Aragón Circular parte de buenas prácticas, casos de éxito, no todo tiene que ser producción, ese incitar al consumidor a llevar a cabo exigencias en el ámbito de la economía circular, casos de difusión y divulgación. Vuelvo a citar por lo reciente que ha sido el caso de Evoca a través de la difusión con los propios vasos. Toda buena práctica, todo caso de éxito, no solamente pretendemos reconocerlo y visibilizarlo, sino que además sea emulado por otras empresas. Y esta mancha de aceite se está consiguiendo con una aportación, el arranque y dinamización por parte del Departamento de Economía, pero sobre todo de la mano de las empresas. Con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente tenemos un gran aliado, de modo que muchas de esas empresas pasan a conocer la estrategia Aragón Circular de la mano del propio departamento, diría yo del propio consejero, puesto que son empresas o proyectos más acostumbrados históricamente a tener relación en exclusiva con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y es el propio consejero el que trata de marcar esa filosofía de sí, sois agricultura, sois medio ambiente, pero vamos conjuntamente al Departamento de Economía porque sois empresas. En ese aspecto sí que vamos conjuntamente. Bueno, el modelo de Iberfoil Integra, ¿ese también será exportable? Sí, evidentemente que claro que es exportable, ¿no? Aquí conjugan todas las Además, partes. el Grupo Alibérico tiene muchísimas más La empresas. administración por un lado, que también evidentemente Marta ha aportado su granito de arena, su apoyo y tal y cual. Y nosotros, como bien ha dicho la consejera, viendo el plan de futuro que debe de existir, hemos optado por primera vez a la certificación ASI, que es una certificación a nivel mundial, ¿no? Dentro de lo que es un plan de sostenibilidad de la propia empresa, ¿no? Que encubre todos los recursos que tenemos que tener, cómo nos dedicamos, a qué los dedicamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, también hemos optado y tenemos la certificación de lo que es la Aragón Circular, ¿no? Al cual estamos muy, muy agradecidos. ¿Exportable? Sí es exportable por una sencilla razón. Primeramente, para exportar lo que hace falta son ganas. Después hay que tener detrás un soporte, llamémosle económico, social, como le quieras llamar, o las dos cosas, ¿no? Y de esa manera, cuando se tienen ganas, cuando se tiene rigor, cuando se tiene ilusión y se cuenta en un territorio como Aragón, que evidentemente es un territorio donde, lo digo abiertamente y no soy de aquí, se puede invertir, hay que hacerlo. Bueno, yo quería preguntarle también un poco si en esta situación de un poco de incertidumbre, ¿no? Más que nada por el contexto socioeconómico. En este contexto socioeconómico, para una industria como Iberfoil es un proyecto clave para el futuro, que le asegura de alguna manera. Sí, y más en estos momentos en que venimos de 2 años de pandemia, donde, bueno, pues ha existido una incertidumbre determinada. Nosotros, gracias a Dios, hemos sabido sobreponernos a esa situación porque tocamos varios sectores. Uno de los sectores que tocamos importante es Farma, y ahí hemos tenido pues un nicho de mercado muy importante donde hemos suministrado muchísimo material, ¿no? Luego en exportación también tenemos ese mismo nicho de mercado, que no es España, sino es Europa, dentro de lo que es Farma, llámese Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera. ¿Vienen momentos de incertidumbre?
no cabe ninguna duda, ¿no? Hemos pasado 2 años donde hemos capeado perfectamente la situación. Parece ser que el crecimiento que prevé, digamos, el Gobierno es de un 4%. Esperemos que se cumplan esas expectativas. Y el año que viene, pues, va a ser un año, no digamos complicado, pero sí que habrá que tener mucho cuidado. Está viendo en lo que es el mundo que nosotros trabajamos, el mundo del aluminio, muchas compras, ventas de lo que pueden ser empresas a nivel europeo, donde el mercado chino, que en un momento determinado tuvo mucho potencial hace 3-4 años, por el tema de la pandemia no se pudo introducir material de China, luego estuvo la ley antidumping que la Comunidad Económica Europea puso a varios productos de los que tenían un espesor determinado, hasta 25 micras, por encima de ahí se podía importar, pero luego se topó con otro tema que era también de mucho calado, que era el tema del alto coste de lo que era el tema de los contenedores, que pasó de estar de 3.000, 4.000 euros el contenedor a ponerse a 17.000 y 18.000 euros, con lo cual encarecía muchísimo más la materia prima. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que los chinos han visto que, bueno, lo que pueden hacer es invertir en empresas europeas, y lo que tratan es de comprar empresas europeas para poder, de alguna manera, seguir manteniendo, digamos, ese punto que tenían de crecimiento en su país, trasladarlo un poquito a Europa. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sabemos. En el entorno de Italia, por ejemplo, han comprado 2 factorías en estos momentos que van a meter, no cabe ninguna duda, productos en Europa. Pero que, bueno, a nosotros momentáneamente entendemos, y vista la perspectiva que tenemos y el plan de mercado que tenemos para el 2023, pues no nos puede afectar. Sí, me refería un poco a la incertidumbre por eso, porque me había comentado un poco cuál era la situación de la que se venía en el sector, ¿no? Pero al final han hecho la apuesta, ¿no? por hacer ese proyecto, por desarrollar ese proyecto aquí en Aragón, donde decía antes que se podía invertir, ¿no? Creo que también desde vuestra empresa, César, también tenéis más proyectos de hacer más inversiones, ¿no? Con lo cual hay buenas perspectivas. Hay buenas perspectivas. Nosotros ya hemos trabajando todo el tema del biogás desde hace bastante tiempo. Lamentablemente, pues muchas cosas han tenido que hacer fuera de aquí, porque el mercado aquí no estaba preparado para desarrollar este tipo de plantas. Pero ahora se dan las circunstancias, y además viene a ser un tipo de solución que, aparte de que económicamente nos puede resultar interesante en realizar inversiones de este tipo, también venimos a facilitar la gestión de residuos de otras empresas, con lo cual también va a mejorar sus condiciones. Venimos a aportar fertilizante en un entorno en el que el precio del fertilizante también está cogiendo un precio bastante interesante, debido a todo el tema de que el fertilizante inorgánico pues se genera a partir del gas natural, y entonces eso está llevando a que pues también los agricultores tienen que sufrir incrementos de precio muy importantes. Entonces, el hecho de la situación que hay ahora nos anima a hacer inversiones para desarrollar nuestras propias plantas, también por mejorar las condiciones de la gestión de estos residuos o subproductos, y por que la agricultura también tenga mejores condiciones en los fertilizantes que pueda aplicar. Aparte del proyecto de Huesca Este, estamos también en 2 licitaciones, hemos sido adjudicatarios de 2 licitaciones en la provincia de Teruel para 2 plantas que son de tratamiento de purines, pero que van a tener también un proceso de biogás. Y aparte de eso, estamos participando en proyectos con otras empresas y desarrollando otros proyectos también similares al de Huesca Este, y están en torno a 10 proyectos en diferentes etapas con diferentes colaboradores dentro de lo que es la comunidad autónoma. Al final somos tierra de producción agroganadera, de producción agroalimentaria y de campo. Entonces, digamos que es un entorno ideal para este tipo de instalación. Es una tierra de oportunidades para vosotros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a César Casasnovas por vuestra aportación, ¿no? Desde vuestra empresa. Muchísimas gracias, Pedro Mari Jiménez, también por contarnos ese proyecto de Iberfoil Integra para Sabiñánigo.
Y gracias, consejera, está claro que hay empresas que están apostando, ¿no?, por hacer esas grandes inversiones en el territorio y que todavía queda camino para ese Aragón circular, para seguir creciendo y extendiendo un poco esa mancha, ¿no? Si me permites, a modo Sí. de despedida, Elena, por corroborar cuanto se acaba diciendo, el proyecto Iberfoil no similar, no exactamente igual, pero similar, que es cuanto quería decir, no solamente es exportable, sino que es real y lo será en Aragón. Estoy muy satisfecha porque con el trabajo de todos estos años desde la puesta en marcha de Aragón Circular y el trabajo de las empresas nos hemos posicionado. Puedo garantizar que algo similar va a llegar a Aragón. No tiene mucho que ver en cuanto a que sea un subproducto para uso propio, pero sí que es cierto que en cada época de crisis o de incertidumbre hay que saber sacar las oportunidades. Estamos en esa época de incertidumbres, pero todo ayuda. En proyectos como el de Iberfoil ayuda esa búsqueda de una autonomía y una menor dependencia de ciertos mercados, y hay proyectos que verán la luz en Aragón. De cara a proyectos como los energéticos, qué no decir del momento con la guerra de Ucrania. Están proliferando proyectos en aras a que la energía busque esas nuevas fuentes renovables. Y esta misma semana, a modo de ejemplo, porque son todas, es cierto que estamos en incertidumbre, estamos ante un año probablemente menos dificultoso de lo que algunas cifras nos están dando por la información que tenemos, pero si algo puedo garantizar es que no hay semana en la que no tengamos la certeza de que haya un proyecto, al menos uno, y esta última semana han sido unos cuantos, que vayan a venir a Aragón, que tengan ese interés y culmine en la certeza de que van a venir, entre ellos a la provincia de Huesca y varios de ellos relacionados con la economía circular por ese posicionamiento y acompañamiento que tenemos desde la Administración. Pero no deja de ser curioso lo mucho que aprendemos además de estos nuevos proyectos inversores. Esa I+D a la que hacía alusión y que tienen nuestras convocatorias hacen que el aprovechamiento de ciertos recursos sea tan innovador que parece impensable. Obviamente los daremos a conocer cuando los promotores, de la mano de ellos, consideren oportuno, y no tardaremos mucho, pero es la imaginación, la creatividad y ese aprovechamiento francamente algo fantástico, en cuanto a que personalmente digo, ni se me hubiera pasado por la imaginación semejantes aprovechamientos de algo que honestamente hasta hace poco para mí no dejaban de ser sino residuos, orgánicos algunos, pero residuos. Por lo tanto, el futuro en el ámbito de la economía circular en Aragón y en Huesca considero que es prometedor. Bueno, pues ya hemos conocido, de hecho, dos ejemplos de cómo aprovechar esas chatarras o esos subproductos. Muchísimas gracias a los tres y bueno, podríamos seguir hablando, pero ya lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Elena. Muchas gracias. No, como en el público no.